Muy buen día, jóvenes. Qué bueno es poderlos saludar en esta hora y poder compartir con ustedes una clase acerca de los derechos fundamentales del ser humano. Ustedes saben de que todas las personas nacen con derechos y aún antes del nacimiento ya nos asisten los derechos. Según la Constitución de la República, los derechos son desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra mamá. Pero hoy vamos a aprender algo acerca de los derechos fundamentales y un poco también acerca de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es esa capacidad de recuperarnos cuando pasamos por un momento difícil y luego de recuperarnos buscamos ese cumplimiento de esos derechos. Para esto hoy vamos a compartir pantalla con una presentación, la cual espero que nos ayude a aclarar bastante a este tema. Así es de que con ustedes quiero presentarles hoy nuestro tema. El tema tiene que ver con la resiliencia social, esa capacidad que como sociedad, como país, tenemos cada uno eh, para poder resistir los tiempos de dificultad de una manera juntos, colectiva. No es la resiliencia individual, sino social, como por ejemplo un país se puede recuperar de una situación, de una catástrofe, de un huracán, de una erupción de un volcán, o como en el caso de ahora que estamos viviendo un tiempo de enfermedad. Y en medio de todo ello, conocer nuestros derechos fundamentales. Bueno, aquí tienen ustedes esta presentación y vamos a dar inicio entonces. Quiero, para comenzar, compartir con ustedes este poema que se titula No te rindas. Quiero que por favor sigan la lectura conmigo y le pongan mucha, pero mucha atención a este poema. Dice, no te rindas, que la vida es continuar el viaje, perseguir sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Dice este poema. Además, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y el deseo también, porque lo has querido, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo ni sola. Qué lindo poema. Yo quiero hoy hacerte una pregunta y quiero que pienses en la respuesta. Si tuvieras a quién dedicarle una parte o este poema completo, piensa, ¿a quién se lo dedicarías? ¿Qué persona necesita en este momento un mensaje de no te rindas? ¿Saben? Yo tengo en este momento a un buen amigo en el hospital y está luchando y Dios está ahí y yo no puedo ir a verlo, pero le envío este poema y le digo, no te rindas, que la vida es continuar ese viaje, es perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y despertar el cielo. A esa persona que necesita, que está pasando posiblemente un momento sin trabajo, sin dinero, le podemos decir, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se cae el viento, pero no te rindas. Creo que aquellas personas que hoy se sienten desanimadas, desalentadas, que sienten que no tienen esperanza, hay que decirles que aún hay fuego en ellos, que aún hay vida en sus sueños, porque la vida es de ellos y el deseo de vivirla también, porque ellos lo han querido y porque el día apenas comienza. Esta es la hora
y este es el mejor momento. Y hay que decirle a esa persona, no estás solo y no estás sola. Piensen, ¿a quién se lo dedicarían ustedes? Bien, creo que es un lindo poema para pensar en la necesidad que como sociedad tenemos de recuperarnos ante las adversidades. Muchas naciones se han recuperado de grandes adversidades. Admiro, por ejemplo, a Japón, porque Japón sufrió lo que fueron 2 bombas atómicas. Y saben, ahí está Japón como uno de los principales países del mundo en economía, en desarrollo, en tecnología. Se levantó Japón de la catástrofe de 2 bombas atómicas que cayeron en su territorio, que le fueron lanzadas. ¿Cuántos países se han recuperado de grandes tragedias? Y Guatemala se ha levantado de terremotos, de huracanes, se ha levantado de situaciones muy difíciles y no es la excepción que en este tiempo esperamos que también nuestro país se levante y se recupere de esta crisis que vivimos. Bueno, aquí viene la pregunta, una vez más. ¿Conoces tú a alguien que necesite de este poema? Muchas personas son en estos momentos vulnerables y sensibles. Y sabes, sus derechos fundamentales en estos momentos están siendo ignorados y están siendo violados. Y necesitamos aprender a conocer de nuestros derechos, porque en tiempo de crisis muchas veces los derechos son violados. Por ejemplo, hay mucha persona que en este momento simplemente no les han pagado, no les pagan, no hay dinero, es una crisis, pero han estado trabajando. Su derecho es que les paguen. Eh, y así podríamos decir que hay personas que en este momento han pagado X por mucho tiempo, por muchos años han pagado, les han descontado de su salario el X. Y ahorita que necesitan del X, no hay cómo atender a esas personas. Se está violando el derecho a la salud en medio de una crisis. Entonces, es importante saber de que todos nosotros tenemos derechos y que esos derechos no deben ser ni ignorados ni violados por fuerte que sea la crisis. Debemos de luchar por el respeto a nuestros derechos. Nos encantaría que tú definieras qué es un derecho fundamental. ¿Sabes tú lo que significa un derecho fundamental? Un derecho fundamental es aquel que es con el cual ya nacemos y es fundamental. Los romanos decían que es el derecho natural. Tu misma conciencia te dice tienes derecho. Por ejemplo, si alguien te dice cállese, hay algo en ti que te dice yo tengo derecho a hablar. Si alguien te dice usted no puede estar aquí por de repente es un parque, de repente es un área pública, hay algo dentro de ti que te dice ¿y por qué? Y tú cuestionas y tú preguntas, porque hay algo dentro de cada uno de los seres humanos que nos hace recordar que nacemos con derechos. Y eso se llama derechos fundamentales. Y hoy vamos a conocer que son todos aquellos con los que toda persona dice, nace. Y dice que le son propios. Y nada o nadie debe de privar o quitar esos derechos. Como por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Cuando alguien amenaza tu vida, tú de una manera espontánea te defiendes. De una manera, vamos a decir así, libre, vienes y dices no, y ahí presentas resistencia, corres, peleas, te defiendes, porque sabes que tienes que pelear por tu vida. O cuando alguien quiere privarte de la libertad, tú peleas por tu libertad. Los derechos son todos aquellos con los cuales nacemos y nos son propios. Y nada, ni ninguna circunstancia debe de quitarnos esos derechos. Hay 3 niveles de derechos que yo quiero que tú conozcas. Es como una casa, un edificio de 3 niveles.
Vamos a conocer los 3 niveles de los derechos fundamentales de los seres humanos. En el primer nivel, en la planta baja, están lo que se llaman los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida. Nadie debe de quitarle la vida a otra persona. Por ejemplo, el aborto. Hay un aborto que es por cuestiones médicas y que a veces es necesario, pero abortar solamente por abortar es violar un derecho civil que es el derecho a nacer, el derecho a la vida. Si alguien te priva la libertad, tú tienes derecho a la libertad. Si alguien no quiere que tú te expreses, tú tienes derecho a la opinión. Tú también tienes derecho a creer o a tener una religión. Y nadie puede cuestionarte por tu religión. Nadie debe de discriminarte. Los derechos civiles incluyen que nadie debe discriminarte por tu cultura o por el lugar donde has nacido, por el color de tu piel, por la condición económica. Por ningún motivo, nadie debe de discriminarte. Y como parte de los derechos civiles y políticos está que tú tienes derecho a participar políticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento dentro de la sociedad en la que vivimos, nosotros podemos participar en elegir o bien ser electos para algún puesto. Eso es un derecho civil y político y nadie nos lo puede quitar. Muy bien, esta es la planta baja, el primer nivel. Nos vamos a ir al segundo nivel, la planta intermedia. En la planta intermedia, nosotros tenemos los derechos que son económicos, sociales y culturales. Sí, abarcan 3 cosas, económicos, sociales y culturales. Entre ellos tenemos derecho a pertenecer y a ser parte de una familia. Toda persona tiene derecho a una familia, a papá, a mamá, a tus hermanos, y nadie debería, eso es un derecho social. El de las mujeres, el derecho de las mujeres, es un derecho social también, de no ser agredidas, de no ser violentadas, el derecho a no ser esclavizadas, el de no discriminarlas por ningún motivo, simplemente por ser mujeres. No debe de haber ningún maltrato contra ellas. Los niños y los adolescentes, así como ustedes, por ejemplo, ustedes les asiste un derecho especial y es que ustedes necesitan ser protegidos. Tienen derecho a que se les provea de todo lo necesario y eso es parte de los derechos fundamentales. Los derechos del niño y adolescente están en el segundo nivel y también tenemos el derecho a ser parte y a tener cada uno una cultura. Si yo soy de la cultura quiché, tengo derecho a preservar, a defender, a cuidar mi cultura. Si mi cultura es garífuna, yo tengo derecho. Cualquiera que sea la cultura, nadie debe de atacarme, discriminarme o reprocharme o pedirme que abandone mi cultura. ¿Saben? Hay personas que, por ejemplo, usan un traje especial, un traje que es representativo de su cultura, y hay lugares de trabajo donde dicen, mire, yo aquí lo quiero, pero quiero que se quite ese traje. Un traje típico, por ejemplo. Eso es violentar el derecho social a la cultura o el derecho de la cultura. O bien personas que hablan un idioma maya y en algún momento hay burlas o bien se le solicita o se le pide que deje de hablar en su idioma y que aprenda a hablar otro idioma porque en ese lugar se avergüenzan de ese idioma. O sea, tenemos derecho a la cultura, tenemos derecho a la educación, desde la preprimaria hasta la educación superior universitaria. Y para eso los gobiernos deben de tener toda una estructura de educación pública, gratuita y obligatoria. El derecho al trabajo.
Todos tenemos derecho al empleo y al trabajo, así como el derecho a la salud, de ser asistidos y atendidos en hospitales y tener todos los recursos que se necesitan para ello. Y por supuesto, algo muy importante es que todos tenemos derecho a un saludable medio ambiente. Ustedes saben que cada vez hay empresas o personas o gobiernos que no les importa el medio ambiente, destruyen el medio ambiente y lo que estamos teniendo como resultado es que la siguiente generación no va a tener ríos, no va a tener bosques, no va a tener aire puro, no va a tener lagos. ¿Por qué? Porque se está violando el derecho a un medio ambiente. Y vamos ahora al tercer nivel. El tercer nivel de los derechos se llaman derechos colectivos, es la planta alta. En los derechos colectivos tenemos un derecho al desarrollo. Y cuando decimos el desarrollo es que el desarrollo debe ser igual para todos, no unos más y otros menos. Es triste pensar que, por ejemplo, en nuestras sociedades hay muchas veces discriminación entre ricos y pobres. Y como que el desarrollo no es igual para todos, no todos tienen la misma oportunidad o las mismas oportunidades. Y el desarrollo debe ser accesible para todos. Todos podrían acceder al desarrollo de una manera igual a un ambiente, ¿verdad? Es un ambiente, estamos hablando de un ambiente saludable, un entorno sano, de condiciones saludables, ya sea para trabajar, para estudiar, para vivir, era una casa digna, eso es un ambiente donde nos movemos, otro ambiente donde nos movemos es un trabajo, las condiciones del trabajo deben ser propicias, o bien el ambiente en donde estudiamos debe tener las condiciones. ¿Saben ustedes que hay lugares en donde, por ejemplo, los niños no tienen un escritorio? Tienen que sentarse en una piedra. Muchas veces no tienen donde un cuaderno. El ambiente es malo. Otros no tienen el alimento necesario, padecen de desnutrición. El ambiente nutricional es malo. Y así podríamos hablar de otros ambientes. Un ambiente, por ejemplo, donde no tienen la posibilidad de un hospital, de medicina, etcétera. Y dentro de estos derechos colectivos también tenemos todos el derecho a la paz, que significa en un ambiente donde no haya guerra, donde no haya violencia, donde ningún tipo de violencia es aceptable, sea cual sea la violencia física, económica, maltrato, golpes, palabras, en donde la sociedad del país donde vivimos se ve amenazado. ¿Por qué? Por personas que haciendo uso de la violencia le quitan la vida o sus posesiones a otras personas. De acuerdo a los derechos fundamentales del ser humano, toda persona tiene derecho a vivir en paz, en una cultura de paz, donde pueda estar sumamente tranquilo. Y otro derecho fundamental es el derecho a pertenecer a un territorio, a una nación, ser ciudadano y que en ese territorio se respete y se le reconozca legalmente. Qué bonito es, por ejemplo, cuando alguien cumple 18 años, va y saca su documento de identidad, su DPI, y por ejemplo, él sabe que el país donde vive lo respalda legalmente. Se dice, yo soy guatemalteco y me asisten todos los derechos de mi país, de mi nación. Lamentablemente, estos derechos de los tres niveles, primer nivel, segundo nivel o tercer nivel, lamentablemente jóvenes muchas veces no se respetan. Y debemos de velar porque esos derechos se respeten. Bien, quiero comentarte que en la plataforma hay una guía de trabajo que tú vas a descargar y es un documento de Word. Por favor, lo primero que debes de hacer es ponerle tu nombre y sección a la que perteneces. Número 1. Número 2,
tú vas a trabajarlo en tu computadora o en la computadora de la casa, tú vas a trabajar y a llenar. Hay dos cuadros que llenar. Una es con estos derechos fundamentales que hemos visto de los 3 niveles. Otro cuadro tiene que ver con el poema que vimos al inicio. En total hay 3 actividades. Tiene un valor de 10 puntos. Tú vas a descargar y vas a trabajar en lo que resta de esta semana esa guía de trabajo. El próximo día, lunes, tú tendrás que estarlo enviando o subiendo a la plataforma ya resuelto o enviarlo a mi correo personal que es elhistoriadorgt@gmail.com. Y tú me lo puedes enviar ahí y yo lo leeré y vamos a calificarlo. Quiero darte una recomendación. He visto algunos trabajos y tristemente he tenido que poner muy bajos punteros. Voy a explicar la razón. Cuando yo pido que ustedes escriban y pongo un espacio, es para que el espacio sea lleno de manera completa. Si yo te hago una pregunta y tú me pones sí, no, o si tú me pones tal vez sí, tal vez no, no sé, y no llenas el espacio, no razonas, no redactas, no tengo mucho que leer. ¿Y cuál crees tú que va a ser la calificación que te voy a poner? Tendré que ponerte una mala calificación, porque yo lo que busco es que tú analices y que tú después de analizar escribas y redactes tus ideas de manera clara, pero que tú las desarrolles. Si tú me pones respuestas simples, simple será tu calificación. Es una recomendación que quiero hacerte. Bien, voy a dejar de compartir pantalla porque hemos terminado nuestro tema de hoy y regreso ahora contigo para invitarte a que reflexiones sobre la necesidad de recuperarnos socialmente de cualquier situación que vivimos por difícil que sea. Piensa en personas que de pronto necesitan apoyo y ayuda. Piensa, dedícales este poema y por favor resuelve la guía. No te olvides de seguir que en la plataforma ya está la clase pregrabada y ahí aparece la guía para que tú la descargues. Quiero desearte el mejor de los días, pedirte que te cuides mucho y hasta pronto. Que tengas tú y tu familia un feliz fin de semana. Hasta luego.